Milonga Queen, sé lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Ahí estamos. Primero queríamos contar un poco quiénes estamos presentes, organizando, pero también participando de la transmisión. Esta es una iniciativa que surge desde el área de Educación y Cultura Popular de la Universidad Barrios de Pie, y como venimos desarrollando la continuidad pedagógica y los apoyos escolares a distancia en este marco de pandemia, y también afrontando el desafío de laburar la ESI, en ese transcurso nos encontramos con este material de la ESI en casa, pero no escondida, y bueno, rápidamente echamos mano y dijimos, bueno, a ver de qué se trata, porque nos viene como anillo al dedo. Y entonces preparamos preguntas desde cada área de educación en los distintos barrios populares donde llevamos adelante estas iniciativas con promotores educativos y mediadores culturales. Preparamos preguntas, comentarios, inquietudes a partir de la lectura y en algunos casos del trabajo a partir de este recurso. Y también nos han acercado preguntas y comentarios otras organizaciones que también se embarcan en esto de elaborar la ESI en comunidad, que es donde vamos a hacer énfasis en esta entrevista. Otras organizaciones, instituciones educativas de distintas modalidades también están presentes y también van a ser contenidas en las preguntas que vamos a estar acá intercambiando y en este diálogo. Así que, bueno, gracias por estar, por compartir y por acercar estas inquietudes para seguir problematizando. También quería decir por qué pensamos en una charla y en una entrevista específicamente sobre la ESI en comunidad y un ciclo de la ESI en los barrios. Sabemos muchas veces de los obstáculos para implementar la ESI, que es una ley que ya tiene más de 10 años, muchos obstáculos que tienen que ver con políticas públicas, que tienen que ir mucho más allá para garantizar ese derecho, pero también algunos obstáculos relacionados a la capacitación docente y aquellos que a veces encontramos desde la educación popular en relación a la construcción de sentidos. Y en eso, de vuelta, este material nos parece muy interesante como puntapié para pensar en eso. Desde la educación popular trabajamos desde una mirada de construcción colectiva de los conocimientos, de problematizar la realidad construyendo una lectura sobre esa realidad. No creemos en que tenemos que ir con la ESI a decir a las personas cómo son las cosas que no estarían viendo, o el machismo o el patriarcado que no estarían viendo, sino que vamos a buscar construir espacios y herramientas que nos ayuden a construir lecturas de la realidad a partir de nuestra vida cotidiana y de la vida cotidiana de los barrios, en las casas, pero también en el barrio y en la escuela y en el club y en todos los espacios que transitamos. Entonces, en este ciclo vamos a ir tratando de pensar y compartir experiencias, testimonios, recursos y miradas, también preguntas que van a seguir abiertas, en ese sentido, ¿no? ¿Cómo abordamos la ESI desde ese lugar de no imposición, mientras a la vez garantizamos derechos, sobre todo en este mes de la niñez, derechos de las infancias? Así que, bueno, sin alargar más la presentación y aprovechar acá a nuestra invitada de hoy, una primera pregunta como para arrancar es justamente por qué un material que se llama la ESI en casa, ¿no? Cuando venimos peleando porque también, y pensando en cómo desde las escuelas sí se puede trabajar la ESI, ¿por qué la ESI en casa? Contanos un poco. Bien, bueno, gracias primero por la invitación y por el compartir. Este material lo pensamos
a partir de la pandemia, creemos que efectivamente hay mucha gente que está en sus casas, no es la situación de todos los barrios ni de todos los lugares, pero bueno, es cierto que hay un aislamiento social obligatorio que modificó algunas formas de llegada de la escuela, de la ESI, y pensábamos cómo es trabajar desde las casas, desde los barrios, desde los lugares un poco más reducidos en este momento, donde los espacios públicos por ahí no se están habitando y las instituciones tampoco, cómo esto de la casa no pase a ser un lugar privado, sino que todas las políticas que fuimos construyendo y discutiendo y todos los derechos sigan estando presentes, pero llevar a la ESI en casa fue más sentir que podíamos generar de los materiales que ya teníamos hechos, que están en los libros, todas las infancias, todos los colores, yo pregunto, los talleres para infancias libres, todo lo que fuimos haciendo en este tiempo, poder compartirlo también de manera gratuita, que es algo que venimos también trabajando en esta pandemia como editorial, para no perder, no solo no perder ese contacto con lectoras y lectores, sino también poder facilitar que no todo el mundo está pudiendo comprar un libro, o que no todo el mundo puede tener un libro físico, entonces tal vez desde las pantallas, desde algún celu, alguna netbook, alguna pantalla que esté cerca, se podía también seguir compartiendo este material. Esa fue nuestra idea, porque también creemos que en esto de que hablábamos de los derechos, ¿no? Así como está el derecho a que la ESI sea efectiva y que hay un montón de derechos ligados también a la ESI que nos interesan y que lo planteamos ahí desde el comienzo del libro, también me parece que el estar en aislamiento nos compromete como editorial a poder seguir generando materiales. Por eso este es uno de los PDF de los muchos otros que también estamos tratando de compartir de manera gratuita. Tal cual, bueno, sí, no mencioné ese pequeño gran detalle de la gratuidad que también nos permitió acceder, como les contaba. Y bueno, algunas preguntas que surgían también tenían que ver con que si ustedes pensaron el material para todas las edades, o pensando más que nada en la primera infancia, y en qué sentido pensaban en las personas adultas que están a cargo en esas casas. ¿Eso cómo lo pensaron? En realidad el material es un poco mezclado, porque el Yo Pregunto estaba pensado para las primeras infancias. Creemos que igual la perspectiva de género se puede trabajar desde los primeros meses, incluso. En los talleres para infancias libres hasta hicimos un apartado para lactario y para jardín maternal, pensando en cómo, habilitando cosas muy sencillas respecto del cuerpo, respecto de los colores, respecto de un montón de cosas, ya podemos ir generando una perspectiva de género desde los primeros meses. Sí, este material siempre sabemos que está mediado siempre por personas adultas, entonces lo pensamos para infancias, pero también para que aquellas personas adultas que lo lean puedan trabajar también su propia mirada sobre la ESI. Lo que nos pasa con la ESI, lo que hemos estado viendo, que muchas veces, no solo por políticas públicas, sino que a veces no se da por un miedo de, bueno, ¿cómo voy a hablar de ESI? ¿Qué voy a decir? La palabra sexualidad también da mucho, genera a veces mucha reticencia, y entonces pensamos que las personas grandes también tienen que empezar a revisar antes de poder transmitir lo que pasó con ellas en la infancia, de cuántas formas vivió alguna violencia machista, no sé, si cuando era chica en su casa, quién se encargaba, ¿no?, de levantar la mesa, de poner la mesa, si tenía hermanos, o si había un varón dentro de la familia, cómo esos roles se daban de manera desigual. Bueno, revisar todo eso también va haciendo
que lo podamos transmitir de una manera mejor, porque nos genera cosas, porque todas fuimos niñas, todos también, y entonces me parece nos parecía importante esto de que si bien apunta a las infancias, también puedan en el mientras tanto las personas adultas repensar esa crianza, ¿no? Bueno, en este sentido, algunas de las preguntas que surgieron fue justamente sobre esto, cómo acompañar a los hijos y las hijas, cómo ayudarlos a tomar decisiones, esto en cuanto a la disciplina que hay que hacer, por qué es difícil entender a la juventud, cómo surge el material como disparador de esas preguntas también. Wow. Bueno, no sé, no soy consejera, no puedo hablar de todo, ¿no? Tengo una hija de 25 años, así que también tuve mi propia experiencia de crianza, pero me parece que hay algo en esto con nosotros, una de nuestras, ¿cómo decirlo? Como nuestras frases es infancias libres, y pensamos que infancias libres, a veces esto, ¿no? Como que se contrarresta con algunas crianzas que dicen, bueno, pero no podemos dejar que hagan todo lo que quieran porque también el mundo determina que hay ciertos límites. Sí me parece que la libertad es con respecto a las decisiones, las elecciones, esto de empezar a escuchar también a las niñeces que durante tanto tiempo no dejamos que hablaran y que opinaran porque esto que decimos del adultocentrismo, ¿no? De que el mundo está construido a partir del mundo adulto y dar lugar a eso es muy importante. Y con respecto a la adolescencia y a la juventud, en particular tengo una mirada muy acompañadora de ese proceso, porque es un proceso donde todo está en revolución, las hormonas, el pensamiento, la idea del mundo, la relación con las familias, y me parece que muchas veces somos duras y duros con las jóvenes y jóvenes, las y los, y que tenemos que tratar de acompañar ese proceso desde la escucha, desde la paciencia, porque ya demasiado revolucionados andan como para que encima les pongamos un freno. Y creo que también ahí intervienen las personas adultas, que a veces nos olvidamos que también fuimos adolescentes y jóvenes y que necesitábamos romper con lo establecido para poder generarnos nuestra propia mirada. Y eso también, bueno, a mí me tocó ser madre muy joven, me tocó no, lo decidí, pero digo, tal vez mi adolescencia estuvo muy cercana, mucho más cercana que en otros casos, pero me parece que es no perder ese espíritu de empezar a pensarse en espejo. Fuimos niñas, fuimos adolescentes, fuimos jóvenes, bueno, no olvidemos esas etapas de la vida, porque la adultez parece que de golpe es, sabemos todo, necesitamos estructura, no podemos cambiar nada, nos ayornamos a un mundo que nos dice cómo tenemos que ser, bueno, creo que romper con todo eso ayuda a acompañar esas etapas de la vida que son tan fundamentales y que donde lo que más se necesita es escucha y paciencia. Sí, me parece muy interesante también esto que decías de aprovechar estas puntas y estos contenidos que recorre el material para también pensarlos en nuestra propia historia, las personas adultas, no solamente en un sentido de cómo abordar ese contenido con las niñeces, porque ahí es donde empiezan a pasar un montón de cosas. Perdón, Barbie, te dejo. No. Bueno, otra pregunta que surgía es, en general el material en Chirimbote tiene como un foco muy importante en cuanto a la imagen y es muy atractivo. Entonces, es preguntarte cómo piensan, o sea, cómo piensan el material, cómo lo van ideando para que después sea lo que vemos. Sí, en realidad hay como tres patas muy importantes que son el texto, las ilustraciones y el diseño, que combina también todo eso. Nos importa mucho la imagen porque creemos que estamos en un mundo donde la imagen importa y y las niñas y los niños también
se están criando viendo mucha imagen, ¿no? Entonces creo que pensamos desde Chirimbote que todos son herramientas y que en realidad hay que utilizarlas a nuestro favor en un punto, en vez de a veces renegar contra las nuevas tecnologías o todo eso que es inherente al mundo en el que estamos viviendo. Entonces, trabajamos siempre en ida y vuelta, el texto con la imagen. Nos parece que son lenguajes que todo el tiempo se están hablando. Cuando hicimos las antiprincesas, por ejemplo, empezamos a pensar en esto, sobre todo Martín, que es el diseñador, decía, bueno, ¿cómo hacemos para emular estas nuevas tecnologías que sean parecidas a esto que hacen las niñeces hoy, que es que abren ventanitas todo el tiempo, ¿no? Miran algo, están contestando un mensaje, están mirando algo en la televisión y pueden hablar de casi todo, que por ahí no tenemos tanto entrenamiento otras generaciones, pero ellas y ellos sí, y por eso esto de los animalitos preguntones, las ventanitas que se abren, esta cosa de múltiples miradas. Y después también, por ejemplo, cuando hicimos el libro Yo Pregunto, que trabajaron 2 sexólogas en ese libro, nos llevó como un año poder terminar de coordinar todo lo que queríamos decir y de la manera que lo queríamos decir. La ilustradora es una médica que ilustra, porque cuando lo hablábamos con Pitu decía, este libro trabaja mucho sobre los cuerpos y no me siento del todo capacitado para poder transmitir esta idea y esta mirada. Y bueno, conocimos a Maca, la ilustradora de Yo Pregunto, que esto es médica y viene trabajando hace un montón de años con perspectiva de género, y ahí pudimos también vincular esas ideas. A veces las cosas nos llevan un poco más de tiempo, pero tratamos de que todo sea lo más coherente posible para que puedan dialogar bien las palabras con las imágenes. Así que ese es un poco nuestro trabajo. Buenísimo. Recién mencionabas mucho la infancia y pensarlo también para ellos y ellas, y surgió mucho en cuanto a trabajar la ESI desde la primera infancia. Una pregunta que surgía era si estaba bien, si corresponde, si no es como apurar un poco el proceso de los chicos y las chicas más pequeños. Eso era algo que se repetía un poco como una duda ahí que surgía. Y después, bueno, cómo, en cuanto a eso, cómo educar promoviendo la igualdad y laburando sobre también los estereotipos, incluyendo también a esta primera infancia. Sí, en realidad la primera infancia, yo creo que a veces la ESI está muy asociada, por eso digo que esto de la educación sexual integral, a veces la palabra sexual está muy asociado a que vamos a hablar con niñas de 1 año de cómo cuidarse en las relaciones sexuales. Y por ahí eso hace que se trabe un poco el poder pensar a la ESI como algo más grande, que en realidad lo que hace es promover derechos como hay muchos derechos, digamos. Nosotros desde Chirimbote estamos cerquita del feminismo popular, pensamos que los derechos son fundamentales y que no puede haber un derecho sí y otro no, y no vamos a pelear más por el derecho de perspectiva de género que por el derecho de tener una casa, tener educación pública de calidad, tener salud, tener acceso a la salud, digamos, me parece que va dentro de ese marco de derechos imprescindibles y fundamentales, y creo que esto lo que trabaja la ESI por ahí desde los primeros años, o lo que propusimos, yo fui maestra jardinera hace algunos años, algunos cuantos ya, y, por ejemplo, esto de por qué pensar en bebés de 6 meses, o en ese momento, incluso cuando yo trabajaba, hasta bañábamos a los bebés, que hoy ya no se hace, pero digo, en ese momento hasta teníamos ese acceso. Y pensar en trabajar desde los colores, desde los juguetes que ofrecemos, la ropa que ponemos, eso también es trabajar esta perspectiva de género, esta igualdad por ahí, que
tratamos de promover y de fomentar, porque son todas cosas que tenemos muy naturalizadas, digamos. Esto de ir a un lugar y decir, quiero llevarle un regalo porque nació un bebé, y te digan, bueno, ¿qué es, nena o nene? Acá tenés todo lo de nenas y acá tenés todo lo de nenes. Poner un vestidito a un bebé, a una beba que está empezando a gatear, es cortarle la posibilidad de que gatee y no se enrede en ese vestidito, digamos. A veces pasa por cosas prácticas que tienen que ver con que no hace falta diferenciar si es una nena, si es un nene, que los aritos, que todo esto lo podemos ir pensando para que se crezca más en igualdad. Y después también están estas cosas a las que nos acostumbramos, que es por ahí las nenas de la casa ayudamos a levantar la mesa, a poner la mesa, los nenes llegan de la escuela y se van a jugar, y las nenas por ahí tienen un montón de otras obligaciones en la casa. Poder empezar a mirar eso y promoverlo, o como en la escuela las filas separadas de nenas y nenes, y las clases de educación física que hacen que las nenas hagan cosas distintas de los nenes, los recreos, donde los nenes corren todo el tiempo y las nenas están como más en rinconcitos jugando con las manos o jugando a cosas que las dejan en un lugar más estático. Me parece que son todas cosas que se pueden ir trabajando, y siempre cuando se trabaja con infancias está esto de la pregunta. Las niñas y los niños preguntan todo el tiempo. Bueno, por ahí es también empezar a responder hasta donde preguntan. Si preguntan cómo se llama lo que yo tengo acá, no vamos a explicarle un desarrollo de cómo cuidarse cuando se tienen relaciones sexuales, sino por ahí responder a las preguntas concretas e ir también ampliando a medida que esa pregunta se va ampliando. Bueno, con esto algo que surgía era la duda sobre la diferencia entre sexo y género. Sí, perdón. Sí. Quería, para ya ir compartiendo el material, voy a compartir pantalla para que de paso lo vayamos charlando. Bien. Mientras vamos recorriendo un poquito. Ahí se ve, ¿no? Sí. Sí. Bueno, claro, porque como decía Barbie, había muchas preguntas que tenían que ver con esto de la diferencia entre sexo y género y la construcción cultural de los géneros, y me parece que en el material está muy, muy presente la cuestión de los estereotipos, ¿no? Y lo que hablábamos antes, esas construcciones que incluso se hacen desde antes del nacimiento, ¿no? En esta otra pregunta recurrente, ¿desde qué edad se puede hablar de estos temas y cuáles son los temas de la ESI? Desde antes del nacimiento, incluso si se hace un, ¿cómo se llama? Baby shower, o no sé qué otros nombres tienen, ahí muchas veces vuelven a aparecer estereotipos, incluso antes del nacimiento, en el nacimiento con el sexo asignado y el género, que va a ser un rol que predeterminado al que sin querer o queriendo implícitamente se va a ir llevando una persona por un camino que es estereotipado y que inhabilita una diversidad de opciones, y que ahora vamos a ir viendo en el material inhabilita deseos, inhabilita oportunidades, y entonces es muy interesante y desafiante también la manera simple en la que se expresan esos temas en el material, para decir, bueno, ¿qué estamos haciendo cuando hacemos esto? Y entonces reproducimos ciertos roles, ¿no? Me parece que está bastante presente esto de los estereotipos, y entonces, con esto de los estereotipos, ¿cómo pensamos la diferencia entre sexo y género? Y en realidad, bueno, el sexo es esto que parece que determinara qué es lo genital. Si se tiene vulva o si se tiene pene, se define como, bueno, van a ser una nena, van a ser un varón, ¿no? Eso es lo que pasa en las ecografías y buscamos el nombre. Pero el género tiene que ver con esto que vos decías, una construcción cultural que tiene que ver con gustos, con deseos. Ahí aclaramos bastante esto de que hay nenas con penes y nenes con vulva, porque
también estuvimos trabajando bastante y pensando con Gaby Mancilla, la mamá de Lulú, creo que la conocen, que es la primera niña trans que pudo acceder a su DNI con su percepción de género, que era importante para ella que en un libro de ESI pudiera estar especificado esto, porque también ya lo hemos visto muchas veces que lo que no nombramos no existe, y que es importante pensar en que el género es una construcción, así como los estereotipos son una construcción. Nadie dice que a una nena le va a gustar el rosa, sino simplemente que cuando se sabe que es nena, se empieza a pensar en regalarle todo rosa, o en armarle una habitación rosa, o en pensar que se le va a festejar un cumpleaños con princesas. Todo esto va haciendo que se construya un ser niña de una determinada manera. Por eso nos parece importante poder tenerlo en cuenta, poder empezar a pensarlo, como siempre. Esto es un camino largo porque la deconstrucción o el pensar nuevas maneras de mirar es un camino muy largo, pero sí es importante sentir que no se queden afuera ciertas infancias. Bueno, yo pongo un caso en particular, pero digo, yo cuando nació mi hija, me regalaron 2 pares de aritos. Yo tenía 18 años, con lo cual, y tampoco tenía en ese momento la idea del feminismo que tengo ahora y que fui construyendo con el paso del tiempo. Sin embargo, dije que no a los aritos. ¿Por qué? No era una cuestión feminista, era porque me parecía feo, con todas las pruebas que tiene que pasar un bebé cuando nace, que le pinchan el pie, que la sangre, que qué sé yo, pincharle las orejas por decoración. Entonces dije, no, aritos no, bueno, me dijeron, estos son de oro, estos son de no sé qué, pobres quienes compraron los aritos, pero bueno. Y lo que me pasó fue que después, cuando iba creciendo, me decían, miraban, no tenía arito, y me decían, ¿es nena o nene? Porque claro, no podían definir un bebé con aritos o sin aritos. Y lo pongo como un ejemplo por ahí chiquitito, pero que a veces es re normal o natural que nazca una niña y le ponen los aritos, y ¿por qué se lo ponemos? Como empezar a preguntarnos todas esas cosas, creo que tienen que ver con ir rompiendo esos estereotipos que marcan una manera de ser. Imaginemos una persona trans en una niñez donde es muy difícil transitar eso que sienten y eso que desean ser, si no se les puede dar un espacio para que se expresen y para que no tenga que ser de una manera u otra. Incluso Gaby, cuando hablamos, me contaba esto, que su primer libro fue Yo Nena, Yo Princesa, y me decía, hasta Lulú, cuando sintió que ella era una niña, necesitó llenarse de todos esos estereotipos para ser una niña. Necesitaba ser princesa, necesitaba que ahora también lo está deconstruyendo y está empezando a ser la niña que quiere ser, en lugar de, para identificarse con su género, tener que también ser algo completamente cerrado y estereotipado. Creo que el poder hablar y el poder transitar, el deseo, los sentimientos, va a ir haciendo generaciones que de verdad se puedan expresar. También pensaba en esto de quién lo impuso, ¿no? Es verdad que lo de la biología es algo que sucede, o sea, que sucede, que se impuso desde ese lugar, porque, digamos, después tenemos ejemplos, esto de que las mujeres son más débiles que los varones es como, yo lo demuestro todo el tiempo cargando cajas. No hay nadie que cargue cajas como yo, lo quiero decir acá. Así que estos bracitos demuestran que pasado los 40 puedo cargar cajas. Y muchas de libros. No, pero digo, más allá de esto, que también hay algo como establecido, que es esto de los estereotipos, que viene desde hace muchos años y que se repite, pero después cuando nos juntamos a charlar y podemos hablar entre mujeres, entre varones, todas y todos tenemos historias distintas. Casi nadie cuenta, casi ninguna mujer cuenta que solo jugó con muñecas toda la vida, por ejemplo. Todas tenemos el
Sí, yo jugaba con las muñecas, pero también tenía mis autitos, o tenía un hermano, un primo, y jugábamos a los autitos, y me trepaba a un árbol, y pateaba la pelota, jugábamos a los penales, y los varones también terminan diciendo, y sí, yo con mi hermana jugué a las muñecas, con mi prima, como que hay en las historias, cuando empezamos a revisar, siempre hay cruces y hay cosas que no se cumplen tanto como nos dicen. Entonces también ahí está bueno poder pensar desde la propia experiencia o desde las cosas que podemos escuchar y contar, que al final los estereotipos terminan siendo algo impuesto desde afuera, pero que muchas veces ya lo fuimos rompiendo en nuestra vida cotidiana. Por eso también me parece que cuando se rasca un poquito, se empiezan a encontrar estas cosas que no solo están en la historia, por ejemplo, Antiprincesa siempre termina mostrando que nadie cumplió el deber ser de una mujer estereotipada. Pero esas historias vienen, no son mujeres extraordinarias que nacieron iluminadas, sino que viene desde su infancia, con una Juana Zurduy que iba con su padre al campo y charlaba con las y los indígenas, y de golpe tenía ahí como una concepción de las desigualdades o de la injusticia, y que también montaba a caballo, y también, no sé, un Cortázar que se encerraba todo el día a leer y no quería jugar al fútbol, y que el médico le recomendó que no leyera más, y la madre le dio no sé qué, porque era tan feliz leyendo, que dijo, bueno, jugá un rato afuera y después te dejo leer para poder, para que pueda equilibrar eso que tenía. Entonces, me parece que es eso, que si revisamos nuestras propias historias, todo el tiempo estamos haciendo eso, y, y bueno, hay que pensarlo. Por ejemplo, por ahí yo cuento cosas mías, pero a veces es la mejor manera de transmitir lo que venimos pensando. Yo tengo un hermano menor, y mi mamá es la mayor de 5 hermanas. Y ella dijo que nunca, cuando tuviera hijas o hijos, iba a hacer cargo a uno o a otro del menor, porque ella se tuvo que hacer medio cargo de sus 4 hermanas. Entonces mi hermano y yo siempre hicimos las tareas repartidas en la casa. No porque mi mamá fuera feminista, sino porque se había pudrido de criar 4 hermanas, tenía que hacer todo ella. Entonces dijo, bueno, mis hijas o hijos que tenga, nunca voy a hacer que la mayor o el mayor tenga que hacer las cosas por el otro. Y así tengo un hermano que es mucho más limpio y ordenado que yo, claramente. Acá hay algunas preguntas que nos están pasando del Facebook, que están surgiendo ahora del vivo, así que te las comparto. Pregunta Selena, si el género es un constructo social, ¿cómo definimos el femenino y lo masculino sin caer en estereotipos? Qué pregunta difícil. Y termina ahí. Digamos, los estereotipos de género, ¿les trans dejarían de existir ya que no existiría un género del cual identificarse o no? Ojalá algún día no haya un género, de verdad que es un deseo poder dejar de esquematizar por ahí. Digamos que hay algo de lo biológico que influye en esto de la reproducción, ¿no? Las especies necesitan seguir reproduciéndose para mantenerse vivas. El tema es que siempre dijimos que tiene que haber un hombre y una mujer para reproducirse, eso es lo que se viene diciendo. Por ahí, corriendo los géneros también la especie va a seguir reproduciéndose de todas las maneras que tenemos posibles, digamos. Creo que hay que separar un poco eso, y ojalá vayamos hacia un lugar sin géneros, porque también es un poco forzado, digamos, esto de lo masculino y lo femenino, que se relaciona primero con la genitalidad, pero después con un montón de otras cosas. ¿Cómo puede haber colores para hombres y para mujeres? Digamos, si lo pensamos es ridículo, es una convención, porque un color no nace diciendo, yo soy verde y nací para los varones, y yo soy rosa y nací para vestir a las nenas, digamos. Hay alguien que pinta, es como el color piel, si se lleva ¿qué es el color piel?
un rosita de, de gente blanca, europea, no sé. Entonces, me parece que casi todo es una convención, y sobre todo el lenguaje genera muchas convenciones, que ojalá podamos ir corriendo hasta que tengamos un mundo donde no sé si importa el género o no. Yo escucho a muchas juventudes diciendo, para mí el amor es el amor y yo me enamoro de personas, no me importa el género. Elena, creo que son interrogantes que tienen que seguir abiertos. De hecho, los interrogantes y la producción desde los feminismos están en plena construcción y con mucho movimiento. Hay mucha producción teórica, pero también hay mucha acción y organización desde los feminismos, desde el feminismo popular, construyendo sentidos, y no creo que haya una respuesta cerrada. Lo que sí me parece es que pensando cómo arranca el material, ¿no? Desde los derechos y desde las opciones y desde infancias felices y libres, sí es importante pensar cuándo estamos reproduciendo estereotipos que podemos entender que tienen que ver con una construcción, que es asignar roles por un sexo asignado, y que eso cierra opciones. Y pensando desde los derechos también, ahí podemos ver, bueno, algunos derechos. Si nosotros consideramos que les pibes tienen derecho a decidir libremente sobre su cuerpo y su sexualidad, conocer su cuerpo, manifestar sus afectos, todos los derechos que ahí dicen y muchos más, bueno, cuando estamos reproduciendo ciertos estereotipos, por ejemplo, conocer el propio cuerpo, cuando las niñas tienen que esconder y hablar en secreto la cuestión de la menstruación, o cuando se considera que masturbarse es una cosa de varones, por poner ejemplos que se irán abordando de distintas maneras en distintos momentos y a partir de habilitar preguntas, pero digo, cuando pasa eso y nos hacemos la pregunta de si no tendrá que ver con alguna reproducción de estereotipos, entonces ahí volvemos a si estamos impidiendo estos derechos, y si estamos desfavoreciendo la cuestión de la igualdad de oportunidades y de derechos para todos los géneros. Me parece que en nuestra práctica educativa, además de seguir pensando en esto, bueno, si no hay géneros, y entonces cómo podría ser, a la par también tenemos que detenernos en reflexionar sobre esos estereotipos de género que reproducimos. Y ahí también agrego considerar no solamente la diferencia entre sexo y género, para poder entender y dimensionar la parte de construcción cultural, la dimensión cultural, sino también la cuestión del deseo, porque además a partir de esos estereotipos. El abuso sexual en la infancia y en la adolescencia es muy difícil de abordar en cuanto a cómo trabajarlo con niñas. Digo, es difícil porque tenemos como todo este prejuicio, y que muchas veces también tiene que ver con personas muy cercanas, personas adultas muy cercanas, que generan un temor y como casi una exigencia de silencio. Por eso la ESI es tan importante, digamos. Hemos escuchado de muchos lugares donde se empieza a trabajar la ESI, que las infancias pueden hablar de sus situaciones de abuso porque empiezan a determinar qué es lo normal y qué no, ¿no? Hablando de esto de las normalidades, que muchas veces cuando se trata de personas cercanas, adultas, a veces un niño no puede estar diferenciando qué es abuso y qué es cariño. Entonces, es muy importante trabajar en esto del propio cuerpo, el propio deseo, el cuerpo como un lugar sagrado, ¿no? Soberano, en un punto donde podemos decir que no desde muy peques, y por eso lo abordamos con pequeños ítems, con pequeñas sugerencias de que esto, a medida que se abra, se puede ir trabajando. Y lo otro que pasa mucho también con el abuso sexual en la infancia es que muchas veces no se le cree
las niñeces, que tiene que ver un poco con lo que decía al principio, en esto de poder hablar, poder tener la voz, no mirar todo desde el mundo adulto, siempre se duda más de las niñas, se dice, bueno, están mintiendo, están exagerando, y se toma más la voz de una persona adulta que digamos, no siempre tiene la razón y la autoridad. Por eso también es muy importante habilitar estos espacios donde puedan hablar y puedan contar, porque es ahí donde empiezan a poder decir que están sufriendo una situación de abuso. Nos parece fundamental, y esto del no es no, también es algo que a veces decimos, bueno, es preferible poner un no rotundo, digamos, que sucedan algunas cosas. Digamos, no sé, hace poquito, justo estos días, un papá conocido mío me contó que la nena se había quedado dormida, su hija se había quedado dormida, y él le acarició la panza, su hija de 6 años, y ella lo mira y le dice, papá, la panza es parte también es una de mis partes íntimas, así que por favor no me la acaricien más. Esto, que ahí el padre puso el límite de decir, pará, esta niña está desarrollándose, creciendo, entendiendo cuáles son sus lugares, y yo como papá me tengo que estar corriendo y aceptando eso, que es lo que ella está diciendo, digamos. Me parece súper importante porque hay veces que también hay muchas cosas construidas, digamos. El otro día estábamos mirando La Era del Hielo, creo que es la 4. Yo soy fan de las películas infantiles y las veo todas porque también aparte hay ahí un mundo. Y la elefanta, hija no son elefantes, son mamuts, empieza a ser adolescente y el padre, toda la película, está enloquecido porque la elefanta es adolescente y se va a ir con su noviecito al bosque, y ¿qué va a pasar ahí? Y la película es muy brava porque todo el tiempo está los celos del padre de lo que pase con su hija adolescente, y la madre tratando de decirle que tener un hijo es un quilombo. Entonces ya asocian la sexualidad con la reproducción, esta cosa de el padre que cuida la virginidad de la nena, digamos que hay algo en todo eso que termina siendo muy raro si lo pensamos, en esto de que los cuerpos son propios y las decisiones son propias. Bueno, esta voz tiene que estar presente desde siempre, y en principio, digamos, las personas adultas sí tenemos que estar atentas, porque no está bueno que la única defensa que tenga un niño sea decir que no, porque hay una persona adulta del otro lado muchas veces, pero sí abrir esa escucha y estar muy atentas y atentos a lo que nos dicen. Ahora entrando en la última parte, bueno, compartílas vos, Barbie, aparecieron una cantidad de preguntas bastante jugosas, sobre todo desde el área de educación, que viene laburando mucho con la narración y la literatura, y esto de abrir sentidos y pensar en la construcción de mundos posibles, y bueno, venimos con todo eso, y aparecen algunas preguntas que tienen que ver con esta parte. ¿Barbie? Sí. Una de las que surgió repetidas veces es sobre antiprincesas, antes de lo de las narraciones, voy a eso, que preguntaban, por ejemplo, ¿por qué antiprincesas y no heroínas? Si existe antiprincesas, si habrá antipríncipes. Y después una pregunta fue, ¿por qué no pensar como afirmación positiva desde dónde nos queremos construir? Digo, por el anti, como por qué no desde un lugar, como preguntarte a vos cómo había surgido, y para explicar esa definición. Sí, en realidad antiprincesa surgió como una idea de oposición clara a las princesas, y el anti, además, en particular desde Chirimbote nos resulta bastante divertido, es casi una postura política de decir, nos estamos plantando de antemano. Esto de, justo ahí habla de la bondad, y esta cosa de que a las niñas siempre se les pide que es tan buenita, no es buenita, no hace nada, ¿no?
esta cosa del anti implica algo de lo incorrecto, de la rebeldía, de que nos parecía muy interesante. También es una posición clara de nos plantamos contra las princesas, pero a la vez todo lo que fuimos construyendo, tanto desde las historias como desde todo el material de Chirimbote, no es para nada en oposición, sino que siempre es de construcción, no de construcción entera, sino de construir algo, pensar algo por lo propositivo. Siempre estamos planteando eso, pero el anti nos pareció muy divertido y de hecho fue lo que más pegó, digamos. Si hay algo que hizo crecer a Chirimbote es haber dicho antiprincesas, porque es como que ahí empezaron, por un lado, quienes decían qué tienen contra las princesas, y se enojaban, y por otro lado, muchas familias se acercaron a decirnos gracias, estábamos podridos de las princesas. La verdad que que alguien diga basta de princesas, gracias. Así que bueno, terminó generando algo de ese ruido. Y saben que pensamos en esto de los antipríncipes, que el príncipe no tiene mucha tarea en general en los cuentos. El príncipe aparece poco y lo que hace es rescatar a la princesa. Nunca se sabe mucho sobre el príncipe. Entonces nos pareció mejor, cuando armamos la colección de varones, pensar en antihéroes oponiéndolos a los superhéroes. Pero anti-superhéroe quedaba muy largo, y nos parece que el estereotipo de lo masculino o de los varones, de los niños, es un poco el superhéroe. El superhéroe es valiente todo el tiempo, está bien, porque tiene superpoder, digamos. Yo si me pudiera hacer invisible, también me haría la guapa con todo el mundo. Tiene siempre que estar rescatando, salvando, no puede tener debilidades, porque un superhéroe, digamos, es ante todo eso. Y nos parecía que eso también era un estereotipo muy fuerte para los niños, que esto de que se vayan generando esa coraza desde chicas y chicos, y que después pasa, digamos, pasó en el 2001, pasó cuando los varones grandes se quedan sin trabajo. Muchas veces esta obligación de ser sostén de hogar y todo genera un malestar y unas violencias de la que también es responsable la sociedad y los estereotipos que se le fueron dando en su crianza y en su educación, digamos. Entonces, es importante también revisar cómo criamos esos niños con la posibilidad de llorar, desear otras cosas, ser valientes porque tuvieron miedo y lo superaron, digamos, como cualquier persona. No porque son invencibles. Así que creo que más allá del anti, me parece que lo nuestro es bastante propositivo, pero ese anti generó una disrupción que terminó siendo muy de ida y vuelta también. Decía Agus, de desarmar las historias. Más adelante en el material hay una parte de desarmando los cuentos clásicos. Y ese fue ahí estoy yendo. Ese fue el punto que mencionaba antes Agus, como desde el área se trabaja mucho con cuentos y con narraciones. Bueno, la pregunta era ¿por qué hacerlo? Digo, ¿por qué desarmarlos? Y digo, bueno, porque a partir de ese material y de esos cuentos sirve como disparador para plantearse el rol del hombre y de la mujer. Y algo que planteaban era por qué desarmar específicamente el cuento del patito feo, si no es justamente un cuento que habla sobre la diferencia. Bueno, ¿por qué lo trabajan ahí puntualmente? Sí, en realidad lo de desarmar cuentos clásicos tiene que ver con que, porque muchas veces nos preguntan, incluso familias, esto de, bueno, no sé, le regalaron a mi hija, a mi hijo un cuento clásico y parece que te estuvieran regalando no sé, una bomba a punto de explotar. Y es parte de nuestra cultura, digamos, los cuentos clásicos están en todos lados, en todos los kioscos, en todas las librerías, están de oferta, están todo el tiempo, y mucha gente de la familia para un cumpleaños regala un cuento clásico. Entonces, también
decir que no a un cuento, prohibirlo, esconderlo, tampoco está bueno, porque cuando hablamos de derechos, de libertades, si prohibimos porque creemos que es lo mejor para nuestras niñas y niños, estamos dando un ejemplo de algo que no está bueno también. Por eso la idea es que esto es parte de nuestra cultura, estos cuentos se cuentan hace muchísimos años, está bien, fueron teniendo no nacieron así y también fueron cambiando mucho a lo largo de la época, pero sí es importante trabajarlo. Es una propuesta, siempre hacemos propuestas desde lo que nos parece. También cada quien lo puede tomar como quiera y usarlos y hacer lo que quiera. Esto de cambiar y de introducir personajes, cambiar el final, tiene que ver también con dar esta posibilidad de estas niñas y niños que ya están igual criadas de otra manera, de poder incluso interpelar esos cuentos, porque, bueno, la relación entre las mujeres en los cuentos clásicos es como muy fuerte, de verdad. Digo, el rol de las madrastras es terrible, siempre es muy en contra de su hijastra, y hoy, ¿quién no convivió con un hijo ajeno, digamos, quién no fue madrastra por un día? Y sabemos que son vínculos de familias que se forman todo el tiempo y que no tiene que necesariamente ser así. Entonces, nos parece que está bueno ir rompiendo con eso y jugar también. El juego también es algo que tratamos de que esté presente. El patito feo, lo que nos pasa con el patito feo es que si bien habla de la diversidad, el patito feo la pasa mal todo el cuento, hasta que es un cisne. Y nos parece que ese tránsito es el que hay que romper, digamos. Él no se sentía igual, era discriminado. Yo no sé si habla tanto de la diversidad. Termina diciendo que el patito feo era un re cisne hermoso, y les dijo, púdranse, ustedes patitos, yo soy un cisne, pero digo, sufre todo el cuento, que es lo que tienen los cuentos clásicos. Hay un sufrimiento totalmente a lo largo de todo el desarrollo de la historia hasta el final feliz, que siempre es cuando termina el cuento. Entonces, es como que nos parece que lo que estaría bueno de cambiar del patito feo es que se pueda ver, no importa que él se dé cuenta después que es un cisne majestuoso, la pasó mal toda la infancia. Me parece que esto de poder entender, lo decía Susi en la canción que pusieron al principio, ¿no? ¿Quién es normal? ¿Qué es lo normal? ¿Quién es la persona rara? ¿Soy yo o sos vos que me estás mirando todo el tiempo, digamos? En esto de que lo distinto no sea lo distinto, ¿no? Que otro sea lo normal, dijo Susi. Me parece que está bueno poder plantearlo en eso. Esta parte que va a hablar de normas absurdas y estas cosas que después construyen lo que es normal y lo que no, también nos ayuda a responder un poco esto de dónde viene la ESI, que es una pregunta que siempre está bueno hacernos con quienes vamos a laburar, porque sabemos que hay prejuicios, que hay mitos sobre de qué trata la ESI, creo que lo mencionábamos al principio, pero también hay distintas formas de entender algunos contenidos. Entonces, empezar por la pregunta de dónde viene la ESI también está bueno, y en una parte viene de una cadena de necesidades y de derechos conquistados y de luchas que también, de las cuales también forma parte la educación sexual integral. Digo, no es que vino un día un grupo que quiere imponer una mirada sobre las cosas y entonces adoctrinar a los niños, sino que viene desde otros lugares, ¿no? Desde esas situaciones de sufrimiento, de desigualdad, de injusticia, que se han ido abordando, y también las podemos pensar desde la vida cotidiana, cosas que antes por ahí eran más impensadas y que hoy son posibilidades o derechos, aunque no se gocen del todo con igualdad. Bueno, de ahí también viene la ESI. Es a veces un punto por donde arrancar a pensar en esa pregunta que nos puede ayudar en el laburo comunitario. Sí. Y vamos, Barbie. Surgió el tema de, por un lado, por qué solo se habla del trabajo de cuidado que realiza la mujer, y traían algunas compañeras
bueno, planteaban que hay hombres que realizan tareas de cuidado, que realizan tanto, no sé, el cuidado de los hijos como tareas de la casa. Entonces lo pusieron como en discusión o lo trajeron. ¿Y por qué se motiva a ponerse en movimiento a las mujeres solamente? Planteaban, ¿no? Si también no tendríamos que promover que los hombres se organicen y se muevan también. Me da miedo un montón de hombres organizados a mí, pero no sabemos qué estarán hablando entre ellos. No, más allá del chiste, bueno, ya me van conociendo, soy así, pero creo que cuando hablamos del trabajo del cuidado y del trabajo llamado doméstico por ahí, es verdad que hay siempre, digamos, siempre dentro de toda, así como las normas son arbitrarias, y siempre de toda regla, o siempre hay un montón de excepciones que celebramos y que valoramos, y que desde Chirimbote, digamos, en nuestra cooperativa somos mujeres, somos varones, hay un trabajo cotidiano y codo a codo. No es que tampoco nuestra editorial es anti-hombres, digamos, porque justamente lo que pretendemos es que se vayan como en esto de la igualdad de oportunidades y de compartir. Creemos que es muy importante, porque es eso, somos una sociedad que está compuesta por todas las personas. Sí, hasta estadísticamente, digamos, las mujeres son las que mayor ocupan los lugares de cuidado. Justo estaba leyendo un libro que se llama Mamá Desobediente, que es de una española. En realidad me lo dieron para hacer una reseña, no es que yo lo estaba leyendo solamente por querer. Y en España, que está tan lejos, digamos, y que no sabemos tanto, es impresionante también como hay un porcentaje altísimo de esto, de mujeres que se ocupan del cuidado de las niñas, de los niños, de las tareas de la casa, o de tareas un poco menos visibles como ir al médico, hacer la tarea, ver el cuaderno, cuidar personas adultas. Las personas mayores en general son cuidadas por las mujeres. Todo esto es una realidad estadística, digamos, que es buenísimo que un montón de familias lo estén transformando y donde se discutan un poco más los roles, pero también creo que desde el feminismo popular lo que hay que estar haciendo todo el tiempo es recordando que esto no se naturalizó. Las personas que trabajan, las empleadas domésticas, digamos, ¿cómo se llama? Las personas que realizan trabajos de limpieza son un 99% mujeres, que también tienen sus casas, sus hijos, y que tienen que reorganizar todo su trabajo para ir hacia otros lugares a hacer también ese trabajo de cuidado y de limpieza. Entonces, por eso lo seguimos insistiendo, y de hecho en talleres para infancias libres hay una tarea, como un juego, no es un juego, es como una propuesta muy sencilla, que es que se le pide en una casa que las niñas y los niños escriban quiénes trabajan en su casa y de qué. Ningún niño o niña incorpora el trabajo del cuidado o el trabajo del hogar como un trabajo. Y entonces cuando se empieza a ver eso, hay un montón de personas que supuestamente no trabajan, pero que están haciendo esos trabajos, y con algo tan sencillo está bueno poder ver. Tal vez tengamos la posibilidad de discutirlo con nuestros compañeros, o elijamos compañeros o aceptemos compañeros que compartan estas tareas. Pero me parece que siempre, cuando hablamos de derechos, estamos hablando como de algo para todas y todos, digamos. Eso me parece importante. Y yo creo que esto de las organizaciones de las mujeres y todo lo que hizo el feminismo en este último tiempo, que fue tanto y tan rápido también, ¿no? Como que nos sacudió a todas nuestras miradas y nuestra crianza. Creo que por ahí estaría bueno que los varones empiecen a juntar para repensar con perspectiva de género sus propias crianzas y su futuro.
Yo lo que no sé es qué hablan esos varones, digamos, eso es lo que a mí me genera dudas, porque también están construidos de una manera que creo que para desandarse necesitan hoy por hoy la mirada de las que fuimos oprimidas tanto tiempo. Es como si mandáramos a los patrones a hablar de derechos laborales para los obreros, digamos, en un punto. No quiero ponerlo, digo, sé que una cosa es perspectiva de clase, pero digo, tiene que ver con eso. Creo que las mujeres lo que pudimos desandar y las disidencias todo este tiempo, y de lo que habla el feminismo es de que queremos esta igualdad de derechos. El machismo no es lo opuesto al feminismo. El machismo es la opresión de los varones sobre las mujeres y las disidencias. Entonces, por eso nos parece que, si bien a lo que llamamos siempre es como que a las mujeres se muevan, se despierten, también sentimos que respecto de las infancias sí hay que acompañar el proceso de los niños, porque también las mujeres se están desarrollando y creciendo mucho, y en un sentido están dejando atrás a estos niños que no tienen tanto estímulo en ese sentido. Así que sí me parece que en las niñeces hay que estar como muy tratando de generar esta igualdad de oportunidades y de deseos y de derechos, pero los varones creo que todavía muchas generaciones de varones necesitan ser acompañados, porque por más que hablen a veces inclusivamente o estén repensando un montón de cosas, son muchos años de privilegio que a veces sin querer y por crianzas y por naturalizar ciertos roles, les cuesta mucho desandar. Creo que en eso está bueno que acompañen las mujeres, digamos, y las disidencias, por supuesto, ¿no? Bien, las que quedan son preguntas personales para vos. Apá. No, se repitió qué es Chirimbote o cómo surge el nombre. Y si vos te dedicas solo a la editorial o si haces otras cosas además. Bien, bueno, chirimbote es una palabra en portugués que significa halo de luz con el que juegan los niños. Y en realidad estábamos buscando una palabra con che, porque nos resulta muy musical, y también hace muchísimos años estaban los libros del chiribitil, había algo de la che como juguetona que nos interesaba para las infancias, y pensamos en chancho volando, chancho limpio no engorda, pero era larguísimo, y en realidad apareció Chirimbote en medio de la nada por esto, por buscar palabras musicales, y tenía un significado asociado a la niñez, así que elegimos ese. Y en realidad casi todas las personas de Chirimbote nos estamos dedicando como trabajo, digamos, y como somos una cooperativa, casi de manera exclusiva a eso. Yo además estoy en un portal de noticias que se llama Marcha, que es un portal de noticias online. Estoy en realidad en la sección de deportes, edito la sección de deportes, y a la vez, bueno, es un grupo también autogestivo, independiente, donde hacemos periodismo, y bueno, yo con mis altibajos según el trabajo que tengo, pero también soy parte de eso. Bueno, me encantó lo de Chirimbote, no lo sabía y lo preguntaron muchas personas, así que debe haber sido muy bien elegido. Bien. Ya que genera intriga incluso, ¿no? Está bueno. Sí. Bueno, vamos cerrando. Esperamos que todas estas preguntas e interrogantes hayan servido, porque de verdad pensamos o nos pasa que son preguntas e interrogantes que se nos presentan cada vez que intentamos laburar la ESI en comunidad, que también les haya invitado a tomar, apropiarse de este recurso que nos pareció muy, muy piola y muy rescatable, y ya están preguntando varias por otros libros y revistas de Chirimbote. Y bueno, también volver a invitarlos a continuar este recorrido de intercambios y de entrevistas los próximos 3 sábados de agosto. Ya vieron los temas en el flyer. Gaby, ¿vos querés agregar algo más? Gaby, que estuvo en la parte de retomar los comentarios de Facebook.
No, creo que la verdad se dijo todo. Igual por ahí era esto de remarcar, pero no. Gracias. Muchas gracias, Gaby, por el laburo. También estuvo la Tana detrás de cámaras con los comentarios del Face. Bueno, y somos todo un equipo que va construyendo esto en comunidad. Quería decir, insisto, porque también hay un montón de preguntas que nos quedaron afuera, algunas vamos a retomar en otros encuentros y otros en los intercambios entre semana, pero queremos recalcar que para elaborar la ESI, que algunas preguntas específicamente iban a esto, ¿no? Es un derecho de niños, niñas y adolescentes que hoy es una obligación para las instituciones educativas, pero de la cual también nos hacemos cargo como adultos y como educadores populares. No necesitan el permiso y no van a esperar el permiso también para acceder a algunos conocimientos que a veces por ahí no están buenos, porque reproducen o porque son errados. Entonces encaramos ese desafío, pero también defendemos la idea de hacerlo en comunidad, con las familias, escuchando sentidos, analizando si encontramos obstáculos por dónde vienen, tratamos de no enojarnos y siempre buscamos el laburo en red. No es algo que vamos a poder solucionar o poder resolver abordándolo solo individualmente, estos obstáculos o estas búsquedas para laburar en comunidad, estos temas, sino que vamos a tener que echar esta construcción de redes, que por ejemplo, construir red con Chirimbote es una de esas estrategias, y construir red con organizaciones comunitarias y el feminismo popular en los barrios va a ser otra punta, y con otros y otros educadores, trabajo en red. También los barrios nos enseñan de las redes sororas que existen, tenemos que también prestar atención a, como les decía al principio, a esas rupturas con lo hegemónico que aparecen desde otro lugar, que por ahí no aparecen en la movilización en el Congreso en el pañuelo verde, en todos los casos, aparecen otras, prestar oído y hacernos parte de esas redes para seguir en esta búsqueda y esta construcción de estrategias. Así que, bueno, mil gracias de vuelta a Nadia, siempre muy interesante conversar y continuar este laburo de conjunto con la Uni Popular. Si querés decir algo más, pero muchas gracias por ser gracias parte. a ustedes y por este ida y vuelta y siempre esto, dispuestos a repensarnos y a incluso esto, hacer esta interpelación, digamos, y esto nos ayuda mucho porque no estamos en ningún lugar de privilegio. También esto me parece importante sacar a los escritores, a las escritoras, a los libros de un lugar privilegiado e iluminado, sino que somos personas que estamos tratando de construir algo también colectivo, así que es un oficio como cualquier otro, y en eso estamos, así que gracias por este ida y vuelta y por tenernos en cuenta. Bueno, muchas gracias a todos a quienes se quedaron hasta el final. Les recordamos que esto se va a compartir después en YouTube y que ahí en los comentarios también vamos a volver a poner el material de la ESI en casa y el de Mundanas que les mencionamos. Y bueno, nos estamos viendo el sábado que viene. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao.